Nadie vivía en paz. Las palabras de los pandilleros era la ley. Hasta que llegó él. No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Ahora las pandillas están completamente controladas. Pero, ¿y si estamos ante un caso donde acaba siendo peor el remedio que la enfermedad? Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. ¿Qué tal si te dijera que estamos presenciando el resurgir de un dictador? ¿Entregará el poder si el pueblo salvadoreño lo pide? Muchos creen que no, pero vamos a verlo. En este video conocerás la verdad y los más oscuros secretos de Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortiz nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. Tal y como seguramente lo pensaste cuando escuchaste su apellido, este hombre proviene de una familia con raíces árabes. Su padre, Armando Bukele Catán, era un exitoso empresario e imán musulmán que fue líder de la comunidad árabe en el país. Su madre, Olga Marina Ortiz, es católica y originaria del oriente del país. Gracias a esto, el entorno familiar del pequeño Bukele fue culturalmente diverso. Pero más importante aún, siempre fue rico. Su padre construyó un amplio consorcio empresarial en áreas como la publicidad, farmacéutica, automotriz y textil, pese a los prejuicios históricos contra inmigrantes árabes. Este legado empresarial permitió que Nayib y sus hermanos accedieran a una educación privada de alto nivel, como la Escuela Panamericana. El guardián llegó a compararlo con un niño príncipe, y es que sí, desde joven, Nayib estuvo rodeado de lujos, creciendo en un contexto privilegiado que contrastaba con la pobreza del país. En 1999 se graduó de bachiller y luego inició estudios de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, los cuales abandonó para incorporarse a las empresas de su padre. Trabajó en varias agencias publicitarias y asumió roles directivos, lo que le permitió establecer contactos con actores políticos, incluyendo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, para quienes dirigió campañas publicitarias. Poco a poco se incluía en la política. ¿Quién diría que un niño rico acabaría siendo presidente? O peor, ¿quién diría que una persona que nunca le faltó nada acabaría siendo dictador? Finalmente, en 2011, Bukele decidió dar el salto a la política afiliándose al FMLN. En menos de lo que canta un gallo, fue elegido alcalde del Nuevo Cuscatlán, un municipio cercano a San Salvador, donde promovió programas de desarrollo local, como becas universitarias financiadas con su salario y proyectos de mejora en salud, educación e infraestructura. Parecía que nació para esto. Ya era bastante querido, su estilo cercano a la gente, el uso efectivo de redes sociales y su enfoque práctico en la gestión pública le generaron popularidad rápidamente, aunque faltaba mucho por recorrer. En 2015 dio un gran salto cuando fue electo alcalde de San Salvador, capital del país. Muchos pensarían que un niño de papi y mami no sabría qué hacer, pero Bukele llegó a cerrar bocas. Desde ese cargo impulsó una ambiciosa renovación urbana, incluyendo la transformación del centro histórico y el lanzamiento del programa Una Obra por Día. También buscó cooperación internacional y firmó acuerdos con ciudades como Ciudad de Panamá y Taipei. Sin embargo, los problemas llegarían. Su relación con el FMLN se fue deteriorando debido a sus críticas hacia la corrupción del partido. En 2017 fue expulsado tras acusaciones de indisciplina y agresión verbal. Le dijo bruja a la síndica municipal y le lanzó una manzana en la cara. Un completo loco. ¿Acaso esa es su verdadera personalidad? Después de ese conflicto, el tipo decidió formar su propio movimiento, Nuevas Ideas, con el objetivo de transformar el sistema político salvadoreño. A pesar de reunir más de 200,000 firmas para inscribir su partido, enfrentó obstáculos legales y políticos que impidieron su participación directa en las elecciones presidenciales en 2019 con dicho instituto. No lo querían en la silla presidencial. Ante esto, Bukele buscó alianzas y se afilió brevemente al Partido Cambio Democrático, el cual fue cancelado por la Corte Suprema en una decisión controvertida. Al final, aunque no muchos lo querían, logró postularse como candidato presidencial bajo la bandera del partido Gana, ganando las elecciones internas con amplia mayoría.
La campaña fue criticada por falta de debates y de presencia territorial, pero igualmente se destacó por su estrategia digital, enfocada en redes sociales y dirigida especialmente a los jóvenes. Bukele presentó el Plan Cuscatlán como su propuesta de gobierno, aunque recibió acusaciones de plagio. El 3 de febrero de 2019 fue electo presidente con el 53.1% de votos, rompiendo el bipartidismo histórico de Arena y el FMLN. Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, convirtiéndose en el 46º presidente del país. Desde el inicio de su mandato, su estilo de gobernar marcó un quiebre con las administraciones anteriores. En sus primeros 100 días sobresalió gracias a la significativa reducción de homicidios, con un promedio diario de 4.2, lo que le generó reconocimiento incluso de sectores opositores como Arena. Lo estaba logrando. Por si fuera poco, su relación diplomática con el gobierno de Estados Unidos también se fortaleció durante este tiempo. ¿Quieres saber en qué momento comenzó su guerra contra las pandillas? Quédate hasta el final. El tipo desmanteló programas sociales promovidos por los gobiernos anteriores, como Ciudad Mujer, el FISDL y programas juveniles, hechos que muchos vieron como revanchismo político, mientras él la justificó como medidas para eliminar el clientelismo. Además, no quería nada con las ideologías de género, pero no había terminado. Bukele ordenó por Twitter el despido de ciertos empleados vinculados al FMLN. El tipo no quería a nadie del pasado. Por cierto, en 2020 hizo algo propio de un dictador, pero de eso hablaremos más adelante. Durante su presidencia, el salvadoreño ha impulsado dos ejes principales de acción: la adopción del Bitcoin como una moneda de curso legal y la implementación de un estricto régimen de seguridad contra las pandillas. Veamos de qué se trata. En junio de 2021, Bukele propuso hacer del Bitcoin una moneda de curso legal, lo que convirtió a El Salvador en el primer país en el mundo en adoptar oficialmente una criptomoneda. Sin embargo, la verdad es que esta iniciativa no fue muy exitosa. Pese a los esfuerzos por atraer inversión con movimientos como la Ciudad Bitcoin o los bonos Volcán, el escaso uso de las criptomonedas por la población y la caída de su valor provocaron un deterioro en la situación financiera del país. De hecho, recientemente, en enero de 2025, El Salvador abandonó el Bitcoin como moneda oficial. ¿Acaso esto demuestra que Bukele está loco? ¿O es que el mundo todavía no está preparado para esto? Ahora sí, es el momento de hablar del motivo por el cual este tipo es tan polémico. Resulta que en 2019 Bukele lanzó el Plan Control Territorial, el cual consiste en intensificar la presencia policial y militar para combatir la criminalidad. Esta política fue reforzada con un régimen de excepción a partir de marzo de 2022, tras una ola de homicidios atribuida a pandillas como la MS-13 y Barrio 18. Bajo este régimen se realizaron más de 68,000 arrestos, se incautaron armas y bienes, y se destruyeron símbolos de pandillas. Bukele lo logró. Las cifras de homicidios disminuyeron drásticamente, registrándose apenas 496 homicidios en 2022, un número totalmente bajo si lo comparamos con años anteriores. Pese a las críticas internacionales de personas que no vivieron en carne propia lo que vivieron los salvadoreños, estas acciones contaron con un amplio respaldo popular. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que está bien que los pandilleros sean tratados de esta forma a cambio de que las personas inocentes se sientan seguras? Ahora bien, Bukele ha estado rodeado de otras polémicas. Acá te presento las más importantes. Una de las controversias más sonadas ha sido la presunta negociación secreta de Bukele con las pandillas MS-13 y Barrio 18. Una estrategia que recordaba pactos anteriores de gobiernos pasados. Investigaciones periodísticas de El Faro y acusaciones del Departamento de Tesoros de los Estados Unidos señalaron que el gobierno habría ofrecido beneficios penitenciarios a cambio de reducción de homicidios y apoyo electoral. Bukele rechazó estas afirmaciones y lanzó una investigación contra El Faro por presunto lavado de dinero, lo que fue interpretado como un intento de silenciar a la prensa crítica. Sin duda, otro acto dictatorial, pero más adelante hablaré sobre estas actitudes de Bukele. La ruptura del supuesto pacto, según reportes, habría detonado esa oleada de asesinatos en 2022,
a la que el gobierno respondió con las medidas que ya abordamos. La guerra contra las pandillas le ha valido a Bukele tanto aplausos por reducir la criminalidad como denuncias por abusos de derechos humanos. El régimen de excepción ha suspendido garantías constitucionales y ha permitido arrestos masivos, muchos de los cuales se realizaron sin órdenes judiciales. La oposición que inicialmente criticó esta estrategia terminó reconociendo sus resultados en términos de seguridad, algo que Bukele consideró como una capitulación. Otra polémica importante fue la gestión de la pandemia del COVID-19, durante la cual se investigaron irregularidades en al menos 20 instituciones estatales por presunta corrupción. Estas investigaciones se detuvieron tras la destitución del fiscal general Raúl Malera por parte de la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Posteriormente, Estados Unidos incluyó en la lista Angel a 5 altos funcionarios del gobierno salvadoreño acusados de corrupción, lo que provocó un redireccionamiento de la ayuda estadounidense hacia organizaciones no gubernamentales. Por otro lado, a nivel interno, Bukele ha tenido enfrentamientos con sectores empresariales, como la Asociación Nacional de Empresa Privada, a la cual acusó de boicotear su gestión durante la pandemia. En respuesta, impulsó reformas legislativas para eliminar la representación de ANEP en las juntas directivas de entidades autónomas del Estado, una medida considerada autoritaria por partidos opositores como Arena. También ha habido controversias políticas relacionadas con la expulsión de diputados de Nuevas Ideas acusados de conspirar contra el gobierno con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, acusaciones que fueron negadas por dicha institución. Además, la alcaldesa oficialista de Soyapango fue arrestada por malversación de fondos, un caso que Bukele utilizó para reforzar su discurso anticorrupción y demostrar que incluso dentro de su partido se perseguirían actos ilícitos. Finalmente, Bukele propuso la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, inspirada en una normativa estadounidense pero criticada por su similitud con leyes represivas en Nicaragua. Esta ley fue vista como una herramienta para restringir las actividades de ONGs, medios y voces críticas del gobierno, exacerbando las preocupaciones sobre la concentración de poder y la erosión de la democracia en El Salvador. Para muchos salvó a su país, aunque hay algunos otros que están diciendo que es un dictador. Pero ¿es eso cierto? Cuando Nayib Bukele fue elegido presidente en 2019, mucha gente lo vio como una figura distinta, alguien joven, con ideas nuevas y sin la carga de los partidos tradicionales. Ganó con mayoría absoluta y la promesa de cambiar el país. Durante un tiempo pareció que eso era justo lo que iba a hacer, pero poco a poco el poder comenzó a concentrarse en sus manos, y lo que al principio se veía como eficiencia, con el tiempo empezó a aparecer control. El tipo empezó a hacer cosas propias de un dictador. En 2021, su partido Nuevas Ideas ganó la mayoría en la Asamblea Legislativa. Con eso, Bukele ya no tuvo que negociar. En cuestión de días, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. En su lugar, puso personas afines. Así, sin oposición real, logró revertir una interpretación constitucional que por décadas había impedido la reelección inmediata. Ahora él podía volver a postularse. Lo hizo sin tocar la Constitución, pero sí cambiando a quienes la interpretan. En febrero de 2020, los salvadoreños vieron algo que parecía sacado de otro tiempo. Soldados armados dentro del Parlamento, rodeando a los diputados. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Bukele los había mandado para aprisionarlos y que aprobaran un préstamo. Fue una advertencia. Desde entonces quedó claro que el ejército también respondía a él. A eso se sumaron las medidas durante la pandemia, muchas de las cuales fueron declaradas ilegales por la justicia, pero se aplicaron igual. Se hablaba de salud, pero también se sentía el peso del control. En paralelo, el acceso a la información pública se volvió más difícil. El instituto que lo garantizaba fue debilitado y se impulsaron leyes que permitían ocultar los bienes de los funcionarios. Se empezó a hablar menos de transparencia y más de seguridad nacional o de eficiencia. Las críticas de organismos internacionales como la OEA o la ONU fueron rechazadas con un discurso simple: no se metan, esto es asunto nuestro. No ha cerrado partidos, no ha suspendido elecciones ni ha llenado carteles de periodistas.
Pero el rumbo que lleva el país no es claro. La oposición está debilitada, los jueces que podían poner límites ya no están, y la asamblea solo responde a una voz. A simple vista todo sigue funcionando, pero si uno mira bien, ya no hay muchos contrapesos. La democracia no desapareció de golpe, pero cada vez hay menos espacio para disentir. Bukele sigue gobernando, con más poder que nunca, y El Salvador se mueve en un territorio incierto, donde la línea entre un gobierno fuerte y un autoritario se hace cada vez más difícil de distinguir. A pesar de todo eso, la gente lo sigue apoyando. Bukele es, sin duda, muy popular. En las calles muchos dicen que ahora sí pueden salir sin miedo. Los homicidios han bajado drásticamente y ese cambio pesa más que cualquier cosa. Las redes sociales están llenas de videos de apoyo y las encuestas lo colocan muy por encima de cualquier opositor. De hecho, en las elecciones presidenciales de febrero de 2024, Bukele fue reelegido con un abrumador 84.65% de los votos, siendo el primer presidente salvadoreño en reelegirse consecutivamente desde la firma de los acuerdos de paz. Su reelección generó bastante controversia, ya que la Constitución salvadoreña prohíbe de forma explícita la reelección inmediata, aunque la Corte Suprema habilitó su candidatura en una polémica resolución. Para muchos un dictador, para otros el Salvador de El Salvador. En Archivos de la Humanidad tú también puedes opinar. ¿Qué piensas de este hombre? ¿Crees que es un dictador? Responde en los comentarios. Estaré leyendo todo lo que pongas. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Espero te haya gustado mucho. Si fue así, suscríbete para que veas todos los videos que suba.